Bien. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, licenciado, por ahorita se lo escucha bien. Muy bien, cualquier cosa me dicen, por favor. Bueno, vamos a comenzar a hablar un poco del interrogatorio, creo que ya la tenemos a la vista, ¿verdad? Bueno, pues prácticamente, fundamentalmente la declaración del sindicato es un acto muy importante, pero habría que estimar que la declaración del sindicato pues es un medio de defensa, ¿verdad? Es un medio de defensa. Entonces, es importante que el abogado defensor asesore bien al sindicato con el objeto de que declare bien. Esto se debe determinar, por ejemplo, en aquellas carpetas judiciales donde existe mucho material probatorio tendiente a determinar que sí hubo una posible participación del acusado. A veces es un poquito como, por ejemplo, en una aportación ilegal de arma, ¿verdad? Que la hemos venido platicando, que la hemos puesto como ejemplo. En una violencia contra la mujer, que puede hacer el sindicato cuando hay un dictamen psicológico que establece que sí hubo un trastorno emocional en la víctima, que hay un círculo de violencia contra la mujer, que existe un dictamen en materia médico-forense o de medicina legal que establece que la víctima tiene lesiones y ese tipo de cosas, si hay una declaración testimonial de parte de sus parientes cercanos, todo ese tipo de cosas, me parece que es un poco difícil, a menos de que se determine que no hubo una relación desigual de poder, pero el sindicato en esos casos, o en el caso de una aportación ilegal de armas, es mejor que no declare. Acuérdense que la declaración es un medio de defensa. Lo que debe hacer el sindicato cuando está declarando es refutar la imputación que el Ministerio Público le hace mediante una narración de los hechos que lo puedan desvincular del escenario del crimen, que lo puedan desvincular de tener un dominio del hecho, que lo puedan desvincular fundamentalmente de haber materializado alguna acción o omisión idónea a la luz del artículo 10 y determinar que existe una relación de causalidad y un círculo causal que pueda determinar que el sujeto conocía los elementos objetivos del tipo del delito y que los materializó. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en eso. Yo sentiría que este sujeto debe declarar cuando su declaración, aunada a la prueba, pues sirve ese argumento que va a hacer él en su declaración, pues y aunada a la del defensor técnico, pues serviría fundamentalmente para determinar que no se le puede ligar a proceso y que se debe dictar falta de mérito porque no existen indicios razonables suficientes para poderlo ligar a proceso. Ese es mi particular punto de vista. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. ¿Se me escucha bien, sin interrupción? Sí, Lick, se la escucha bien. Bien. Aquí les decía y le venía diciendo yo, bueno, lo que les venía diciendo anteriormente, ¿verdad? Lo que les venía diciendo, pues ya está sintéticamente resumido en la diapositiva. Por lo tanto, bueno, cuando el juez va a ligar a una persona, tiene que haber indicios racionales y suficientes. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una sospecha fundada de que la persona del sindicado, ya después de haber sido imputado, el imputado pudo haber participado en ese hecho que se les indica. El juez no le puede decir es que usted es autor, ¿no? Porque aquí todavía no, por el principio de inocencia, ¿verdad? La persona es inocente hasta que no existe una sentencia que determine su culpabilidad. No podemos utilizar el término culpable o autor, sino que la posible participación, ¿verdad? ¿Sí? La posible participación de ese sujeto. Entonces, los indicios razonables determinan que a través de los medios de investigación que el Ministerio Público colectó, pues existe una sospecha y bastante clara de que ese sujeto pudo haber participado en ese hecho delictivo, ¿verdad? Algo que es importante es de que en el sistema acusatorio adversarial, recordémonos que nuestro sistema es un sistema acusatorio adversarial, un sistema que ha nacido en código tipo para Iberoamérica de las 10º jornadas del
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal, allá por los años 50, que a instancias de fundamentalmente de Ada Pellegrini y Gober, Francisco Vélez Mariconde, pero comenzaron a trabajar en ese sistema y después fue perfeccionado por el doctor Eduardo Binder Barciza y el doctor Mayer, y pues ellos crearon lo que nosotros conocemos como el Código Tipo para Iberoamérica, que se inspiró en el Código del Sistema Acusatorio Adversarial de la provincia de Córdoba, en Argentina, que es un código de los años 30, y pues recientemente este Código Tipo para Iberoamérica es el que pues nosotros lo adoptamos, fuimos uno de los pioneros en adoptarlo. Después se fueron adhiriendo algunos otros estados, y hoy prácticamente casi toda Latinoamérica tiene ese código tipo para Iberoamérica instalado en su sistema. El juez, dentro de este sistema acusatorio adversarial, no va a valorar la declaración del imputado. La declaración del imputado no es prueba. La declaración del imputado es un medio de defensa. El juez debe percibir esa declaración como una argumentación de descargo, así como percibe la argumentación del defensor técnico, así como percibe la argumentación que hace el fiscal para ligarlo a proceso, así como percibe la argumentación que hace el querellante para ligarlo a proceso. Entonces, el juez no va a valorar la declaración del imputado, no le va a dar valor probatorio, porque es una argumentación, es como que le diera valor probatorio a los argumentos que nosotros estamos esgrimiendo. Además, habría que establecer que el juez en esta instancia no va, en cuanto a los medios de investigación, los medios de conversión ya colectados en el escenario del crimen, o los medios de investigación que el Ministerio Público tenga, en este caso particular, no va a valorarlos. El único, vamos a hablar más adelante de dónde es que se valora la prueba, es en el debate oral y público. Pero aquí, el juez lo único que va a hacer es un examen de estos medios de investigación, de esos medios de convicción que llegan a la primera declaración, para determinar de ellos si reconstruyendo los hechos se pueda determinar que se puede ver claramente, determinar que la persona del imputado pudo haber participado en el hecho que se le imputa, que hay indicios racionales que indican que pudo haber participado en ese hecho punible. Si nosotros analizamos el artículo 259 del Código Procesal Penal y 3 de la Constitución, que ya lo hemos leído, si quieren lo vamos a leer otra vez en esta oportunidad. Dice prisión preventiva, se podrá ordenar la prisión preventiva después de haberse indicado con medio de información suficiente sobre la existencia de un hecho punible y motivos razonables suficientes para creer que el indicado cometido participó. O sea, es lo que necesita el juez para poder dictar un auto de procesamiento. Aquí dice prisión preventiva, pero pues, el código, pues, una futura revisión tendrá que reformar eso. Porque para poder dictar auto de prisión preventiva, o medidas sustitutivas de la prisión preventiva, medidas de coerción, tiene con antelación que haberse dictado auto de procesamiento. Entonces, eso es lo que necesitan indicios razonables suficientes. La Constitución para moneda lo mismo. Dice, no podrá dictarse auto de prisión sin que proceda información de haberse cometido un delito y sin que ocurrieran los motivos razonables suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él. Esos indicios racionales básicamente es información a través de hechos que pueden ser susceptibles de reconstruir de alguna forma en un debate oral y pública mediante los medios de investigación. Y el juez va a tratar de reconstruir su versión de los hechos con los medios de investigación que le aporta el Ministerio Público, los que le puede aportar también la defensa técnica. Y es determinante para poder dictar auto de procesamiento que se determine que existen indicios racionales, es pues que se pueda determinar que ese sujeto pudo haber participado en el hecho punible que se le imputa. En el caso que nosotros señalamos de la violencia contra la mujer, nosotros tenemos la declaración de la víctima, que declara circunstancias de modo y tiempo y lugar en que tiene más o menos unos 3 años de estar sufriendo violencia
de tipo psicológico, porque el esposo, el marido, pues frecuentemente la está gritando, le está reprochando porque le pide dinero para los gastos, le está reprochando porque ella va a misa, le está reprochando porque ella se levanta tarde, o sea, es una pelea constante. Y adicionalmente existe un dictamen de carácter psicológico donde se demuestra que la víctima tiene un trastorno de personalidad, tiene un trastorno de personalidad, que podríamos decir que es un trastorno de estrés postraumático, eh, que la persona se ha determinado a través de un dictamen médico forense también que ha sufrido lesiones que son producto de esa relación desigual de poder entre marido y mujer. Estas declaraciones de los hijos que declaran que, pues, que su mamá es objeto de constantes vejámenes, esos tratos inhumanos y degradantes, tanto de tipo psicológico como físicos. Y a raíz de eso, ya cuando el juez hace examen, entonces ahí encuentra ya indicios racionales. No podrá decir, bueno, aquí le voy a dar valor probatorio a esta declaración. No, hay indicios racionales. De los medios de investigación, al hacer un examen, se establece que el sindicado pudo haber participado. Aunque sea un hecho flagrante como el de la aportación ilegal de arma de juego, que toman flagrante a una persona portando un arma de juego sin la licencia respectiva, entonces ahí también tendría que decir, aunque sea un hecho flagrante, que existen indicios racionales suficientes de la posible participación de esta persona. Y lógicamente que eso desencadena la investigación del Ministerio Público. Y fundamentalmente eso que existen indicios racionales suficientes quiere decir que se ha dedicado todo el procesamiento para que el Ministerio Público siga investigando en el ejercicio de la persecución penal, que prepare su tesis acusatoria para formular acusación y requerir apertura de juicio en el debate oral y público. O las cosas pueden cambiar y el Ministerio Público pues determina que va estableciendo que no existe relación de causalidad, que no hay la posibilidad de que ese sujeto se pueda determinar su autoría en un debate oral y público, y pues ahí tendría que pedir el sobreseimiento. Sí tendría que hacerlo con base a un criterio objetivo. Habría que recordar que la función del Ministerio Público no es solo determinar la culpabilidad de un sujeto, sino que debe velar en su ejercicio por un criterio objetivo, por la recta aplicación de la ley penal. Artículo 108, principio de objetividad. Y ahorita valdría la pena que nosotros estableciéramos de que la única oportunidad, la única etapa procesal, donde hablábamos que aquí estábamos hablando del procedimiento preparatorio, y ya tenemos la primera declaración, después tenemos el procedimiento intermedio, con los requerimientos que hace el Ministerio Público, que puede hacer, que puede solicitar una apertura de juicio, puede solicitar el sobreseimiento, la clausura provisional, alguna medida judicial como criterio de oportunidad, o suspensión condicional de la persecución penal, el procedimiento abreviado, con una pena conmutable, con una pena que se le puede aplicar la suspensión condicional de la pena, etcétera. Entonces, es variado. Pero en la fase siguiente, que ya es la fase del juicio, que comienza con el procedimiento de prueba, en esa fase, específicamente en el debate oral y público, es el único lugar, los jueces podemos catalogar nosotros como los soberanos de la prueba, porque son los únicos, el tribunal de sentencia o juez unipersonal de sentencia, depende cómo esté integrado, son los únicos que pueden valorar prueba. Son los únicos que pueden valorar, es el único que puede valorar prueba, nadie más puede valorar prueba, ni en segunda instancia ni en casación tampoco. En segunda instancia y en casación, el examen que se hace es un examen de logicidad del fallo, donde vamos a razonar, donde vamos a provocar un examen sobre el razonamiento lógico del juzgador, de su motivación, para establecer cómo y cuándo llegó a dictar una sentencia de carácter absolutorio o de carácter condenatorio. Y también se puede hacer un examen en cuanto a calificación jurídica, pretendiendo que la figura que el juez impuso pues no es la adecuada y entonces sea otra figura, sea una pena mayor. O sea, la apelación especial puede ser tanto de forma como de fondo. Cuando estamos hablando de forma, estamos hablando de vicios que violan el debido proceso. Cuando estamos hablando de fondo, es porque nosotros pretendemos una aplicación distinta de la figura delictiva de la cual ha tenido por acreditar el tribunal de sentencia, o que exista una pena menor, o que existan atenuantes, o que existan causas de justificación de inculpabilidad, etcétera. Pero quiero explicar que la única etapa donde se valora prueba es en el debate oral y público, y específicamente cuando los jueces se retiran a deliberar en sesión secreta.
Cuando se clausura el debate, los jueces se retiran a deliberar en sesión secreta y ese es el momento donde ellos van a valorar la prueba. Van a valorar la prueba de conformidad con el sistema de valoración de la sana crítica razonada, ¿sí? Conforme a ese sistema. En el futuro vamos a explicar más qué entendemos por sana crítica razonada, pero es un sistema de valoración que fundamentalmente el juez utiliza para valorar la prueba los principios de la lógica, la psicología y la experiencia común. Pero, reitero, es en el debate oral y público el único lugar donde se valora prueba. Y específicamente, clausurado el debate, los jueces entran en una sesión secreta para deliberar prueba. Entonces, eso que les veníamos diciendo, analicemos el artículo 383, dice inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario. Y de ahí dice el 385, para la deliberación, votación, el tribunal apreciará las pruebas según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o la condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda, en la forma que corresponda. Y aquí tenemos nosotros cuál va a ser la orden de cómo van a deliberar los jueces, porque cuando los jueces van a deliberar en sesión secreta, los jueces van a dialogar, deliberar, a votar y aprobar cada uno de ciertos parámetros que vamos a analizar ahorita. Dice orden de deliberación. Las cuestiones se deliberarán siguiendo un orden lógico en la siguiente forma. Cuestiones previas. Estos son los incidentes. Existencia del delito. Si el delito se materializó o no. Responsabilidad penal del acusado. Calificación legal del delito. Pena a imponer. Responsabilidad civil, costas y los demás que este código y otras leyes señalen. O sea, tiene que haber material probatorio que se vaya analizando y entonces se vayan acreditando cada uno de estos aspectos. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena, y si hubiera ejercido la acción civil, admitirá la demanda en la forma en que respondo la respuesta. Dice votación. Los vocales deben votar cada una de las cuestiones, cualquiera que fuera el sentido de su voto sobre las precedentes, resolviéndose por mayoría. El juez que esté en desacuerdo podrá razonar su voto. Sobre la sanción penal o medida de seguridad y corrección, deliberarán y votarán todos los jueces. Cuando exista la posibilidad de aplicar diversas clases de penas, el tribunal deliberará y votará en primer lugar sobre la especie de pena a aplicar, decidiendo por mayoría de votos. ¿Alguna duda en cuanto a lo que dijimos? Bueno, vamos a establecer ahora esta parte. Nos hablaban del interrogatorio, en el programa nos hablan de la protesta. Siento que es un poco prematuro hablar de eso, pero lo vamos a ver de una vez. Porque el interrogatorio al que se refiere ahí, la lógica nos empuja a establecer que es el al que se refiere el artículo 81, numeral 2, creo que es, o 3. El artículo 82, numeral 3. Entonces, cuando el imputado declara, el Ministerio Público lo va a interrogar y luego lo va a interrogar el querellante y luego lo va a interrogar la defensa técnica. Si no hubiera querellante, pues primero lo interroga el Ministerio Público y luego la defensa técnica. Y el objeto de este cuestionamiento es que se puedan aclarar algunos aspectos de su versión de los hechos que está declarando el imputado. Si el acusado no declara, entonces no lo van a interrogar. Pues si él declara, le pueden hacer preguntas y él está en la libertad de contestarlas, ¿verdad?
es importante establecer de que le pueden hacer preguntas, pero si él dice, mire, señor fiscal, esa pregunta no la voy a contestar. Y eso está en ley. Entonces, después de que él declare, le van a hacer un interrogatorio. Y si él quiere, contesta las preguntas, y no, no las contesta. ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? Licenciado, y si él decide no contestarlas, no pasa nada. No pasa nada. Acuérdense que la declaración es un medio de defensa. La declaración no sirve para valorar nada. ¿Sí? El juez no puede tomar represalias en contra de eso. ¿Sí? El juez no puede tomar represalias en contra de eso. ¿Hay alguna otra duda con respecto a esto? Entonces vamos a seguir. Bueno, ¿cuál es la forma del interrogatorio? El que va a preguntar primero es el Ministerio Público. Luego lo hace la defensa técnica. Ahora, si hubiera querellante, primero interroga el Ministerio Público, luego el querellante y luego la defensa técnica. Las preguntas deben ser claras y precisas. ¿Sí? No se permiten preguntas capciosas o sugestivas. ¿Sí? Las preguntas, ya más adelante vamos a explicar qué son las preguntas capciosas, qué son las preguntas sugestivas, qué son las preguntas impertinentes. ¿Verdad? El artículo 82 no contempla las preguntas impertinentes. Si nosotros analizamos el 82, es el 86, perdón. Vamos a corregir aquí. Es el artículo 86, perdonen. Dice, las preguntas serán, es el artículo 86. Lo vamos a corregir después y se lo voy a volver a enviar. Voy a corregir eso hoy. Dice, las preguntas serán claras y precisas y no están permitidas preguntas capciosas o sugestivas. Ya vamos a explicar qué es capcioso y qué es sugestivo. La vez pasada explicamos un poco acerca de eso. El artículo 82 no contempla las preguntas impertinentes, pero esta no, tampoco no pueden dirigírsele de conformidad con el artículo 378 del mismo cuerpo legal, que ese pues, regula lo que es el interrogatorio de los testigos en el debate oral y público, pero por cuestiones de supletoriedad tampoco pueden hacérsele preguntas impertinentes. ¿Cuáles son las preguntas impertinentes? Pues lógicamente que las preguntas impertinentes son las que no se refieren a los hechos relatados por el imputado o que no son parte de los hechos de la imputación, que no provengan de hechos originados de los medios de investigación, es decir, no son hechos controvertidos en el proceso. Por ejemplo, en un delito de portación ilegal de armas de juego, que le pregunten, mire, ¿cuándo es su cumpleaños? ¿O quién es su novia? ¿O cuántas heridas habían en el lugar del hecho? ¿Cuántas heridas habían en el lugar del hecho? Sería si fuera un hecho culposo o imprudente, ¿verdad? O una masacre, una cuestión así, ¿verdad? Pero esas preguntas no tienen absolutamente ninguna relación a los hechos que son objeto de imputación, a los hechos que son objeto de investigación, a los hechos que emanen de los medios de investigación a través del ejercicio de la acción penal y punitiva que hace el Ministerio Público. No sé si hay alguna pregunta con estas preguntas impertinentes. Veamos el artículo 300 que habíamos dicho, el 178. Este artículo dice así. Examen de testigos y peritos. El presidente identificará al testigo con su nombre y el documento personal que lo identifique válidamente. Inmediatamente concederá la palabra a la parte que lo propuso para que lo examine sobre su idoneidad, hechos y comparecencia al tribunal. Seguidamente, concederá la palabra a los demás sujetos procesales para que los examine o contraexamine. El presidente del tribunal moderará el interrogatorio y no permitirá que el testigo o perito conteste preguntas capciosas o impertinentes. La resolución sobre este extremo salutares será recurrible decidiendo inmediatamente el tribunal. ¿Qué diferencia ven ustedes entre el interrogatorio regulado aquí y regulado en el artículo 86?
Bueno, la diferencia básica es que en el artículo 86 nos habla únicamente de que no se permiten preguntas capciosas o sugestivas. Capciosas o sugestivas. En el artículo 378 no nos habla de preguntas sugestivas. El legislador dice, el presidente del tribunal moral interrogatorio no permitirá las preguntas capciosas o impertinentes. Pero básicamente una pregunta capciosa es una pregunta sugestiva. Ya lo habíamos analizado en la clase anterior. Esto fue reformado por el decreto 7-2011. En esa reforma se quitó lo sugestivo porque el ser capcioso es sinónimo de ser sugestivo. Eso lo vimos, nosotros leemos el diccionario de la Real Academia Española, analizamos, lo vemos, vamos a dar cuenta que cuando buscamos el término capcioso, dice, dicho de una palabra, de una doctrina, de una proposición falaz, embustera, falsa. Y es el 2. Dicho de una pregunta, de una argumentación, de una sugerencia que se hace para arrancar del contrincante o interlocutor una respuesta que pudiera comprometerlo o que favorezca a los propósitos de que lo formula. Entonces, esta pregunta capciosa tiene dos connotaciones. Es sugestiva y también es una pregunta que tiende a confundir al testigo, arrancando de él una respuesta que él no está dispuesto a dar, pero que se la estamos arrancando a través de la sugestión. Tendemos a confundir al testigo en ese aspecto. Las preguntas sugestivas, aquí las incluí para ponerles un ejemplo que viene siendo de lo capcioso también. En este tipo de cuestionamientos, básicamente lo que se pretende obtener del sujeto es una respuesta sugerida. Estas preguntas no están permitidas, ¿verdad? ¿Es el señor Carlos Méndez la persona que cuidó del lugar? ¿Es cierto que Pedro disparó repetidas veces a Juan? Son preguntas sugestivas y también son capciosas, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Bueno, vamos a analizar las capciosas. Las preguntas capciosas, dice, estas tienden a dejar en evidencia o comprometer al sujeto que debe responder con respecto a un hecho en el que intervino mediante una sugerencia. Allá les puse un ejemplo más burdo de la sugestiva, pero aquí le voy a enseñar a ustedes cómo se formula. ¿Han oído ustedes hablar de las cajas negras de los aviones? ¿De qué color son las cajas negras de los aviones? ¿De qué color era el caballo blanco de don Pedro de Alvarado? ¿Cuánto dinero había en el bolso que usted robó? Cuando usted provocó el accidente, ¿había tomado una cantidad de vino considerable que provocó en usted un estado etílico agudo? Entonces estamos haciendo preguntas de tipo capcioso que tienen una sugerencia inmiscuida en el interrogatorio. Por favor, pregunten en estos momentos si hay alguna duda. Esto siempre genera dudas, siempre genera. Sí, yo no le entiendo a esa, o sea, sí las estoy leyendo y aquí tengo las diapositivas. A las impertinentes sí ya le entendí yo que cuáles son, Ujú. pero realmente no me quedaron bien claras las capciosas y las sugestivas, como que hacen la pregunta. Lo capcioso y lo eh, sugestivo es lo mismo, es lo mismo. ajá, Las colocamos ahí para efectos de que podamos entenderlas mejor. Pero una pregunta capciosa es una pregunta sugestiva, una pregunta que sugiere la respuesta al testigo o al imputado que se está cuestionando. Se le sugiere la respuesta. Y también son preguntas, las preguntas capciosas, son las preguntas que le van a sugerir la respuesta, pero también le van a comprometer, eh, dejándolo en evidencia que este sujeto materializó el hecho, que este sujeto intervino en el hecho, que este sujeto es autor. Por eso, por ejemplo, aquí le ponemos una pregunta. ¿Cuánto dinero había en el bolso que usted robó? Ahí prácticamente lo estamos dejando en evidencia. Y esta otra. Cuando usted provocó el accidente, había tomado una cantidad de vino considerable que provocó en usted un estado etílico agudo. Entonces el otro dice, sí, en efecto, yo me tomé como 40 cervezas y estaba tomando desde las 5 de la mañana ese día y entonces ya ni me recuerdo qué fue lo que hice cuando me subí a mi carro y entonces atropellé varias víctimas. Entonces, lo capcioso es también sugestivo.
Aquí les puse unas sugestivas para que pudiéramos entender un poquito más el concepto de sugestivo, para que entendamos que sugestivo es sugerir la respuesta. ¿Sí? Pero lo capcioso, cuando estamos hablando de lo capcioso, es sugestivo también. Solo que esta también lo que hace es dejar en evidencia a la persona a la cual estamos dirigiéndole un cuestionamiento, dejando en evidencia de que esa persona intervino en el hecho punible. Lo estamos dejando en evidencia de que él materializó el hecho punible. Gracias, Lick. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Lick, buenas noches. ¿Sí? Como que si en la misma pregunta, entiendo yo que la misma pregunta está como metiendo lo que quiere que le responda, ¿verdad? Y le está sugiriendo la respuesta también. Ah, bueno, gracias, Lick. Y podría decir, tal vez una pregunta así diga si es cierto que usted disparó repetidas veces a Juan y usted provocó su deceso cuando lo dejó tirado en la cinta asfáltica. Esa es una pregunta sugestiva y es capciosa también al mismo tiempo. Miren, no nos hagamos bolas. Cuando lleguemos al debate, el interrogatorio que nosotros debemos de evitar es las preguntas impertinentes y las capciosas. Las preguntas, si alguien está sugiriéndole la respuesta a alguien, es capcioso. Si alguien está sugiriéndole la respuesta a alguien y lo está dejando en estado de evidencia, es capcioso. Arlen, ¿tiene alguna otra duda? No, Lick, gracias. ¿Quedó claro? Sí, Lick, gracias. Ervin. Lick, buenas noches. Buenas Solo noches. yo estaba un poquito equivocado, pero ya me aclaró. Yo tenía entendido que las capciosas eran preguntas que iban con un poco de engaño para Sí, así provocar es. error, Así es. ¿verdad? Sí, así Ok. es, totalmente de acuerdo. Van a tender a provocar una confusión mental en el testigo, en donde va a responder el testigo lo que le estamos preguntando, que nosotros queremos, lo estamos guiando para que nos responda cuestiones que son obvias, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí, sí, sí. Gracias, Lick. Entonces ahí ahí hay que tener mucho cuidado con eso porque hay unos fiscales que preguntan así. Hay que tener mucho cuidado, pero realmente así es. A ver, Gary, ¿hay alguna duda? Gary. Sí, una duda. Ujú. Ya que comentó eso, que los fiscales hacen mucho, a veces esos tipos de preguntas, el juez puede llamarle la atención al Sí. fiscal o un tipo de. Yo lo que pasa, ese artículo que le acabo de leer, el 378, dice que el presidente del tribunal, y cuando no es él, es el juez unipersonal de sentencia que va a moderar el interrogatorio. Yo conozco un juez, que es primero yo se los voy a traer para que, desde una charla, el presidente del tribunal de sentencia, el distinguido licenciado Mario Efraín García Quevedo, que yo me recuerdo que cuando él vino aquí a Jalapa, cuando uno estaba interrogando, él decía, no conteste, esa es una pregunta sugestiva, y lo paraba uno en seco, ¿verdad? Pero con otros jueces lo que uno puede hacer es objetar la pregunta. Y más adelante explicamos lo que es una objeción. Por ejemplo, si alguien está preguntando una objeción, señor presidente o señor juez unipersonal, entonces él tiene que venir antes de que el testigo, la objeción hay que presentarla antes de que el testigo conteste, porque si ya contestó ya no es válida. Cuando pregunta objeción, señor presidente, esa pregunta es una pregunta impertinente. Objeción, señor juez, esa pregunta es una pregunta capciosa, ¿verdad? Para que el juez examine esa pregunta y declare con lugar o no la objeción. Y si la objeción se declara sin lugar, usted puede interponer un recurso de reposición en contra de esa resolución que declara con lugar o sin lugar la objeción para que el juez la modifique. Más adelante vamos a explicar en estas mismas diapositivas esa circunstancia. ¿Está claro, Gary? Sí, gracias, Lick. ¿Hay algún otro compañero? Aprovechemos porque ahorita tenemos tiempo. Bueno, vamos a seguir. Las objeciones. Bueno, las objeciones, pues las objeciones es una forma de impugnar una pregunta.
cuando esa pregunta cuando un sujeto está haciendo uso del interrogatorio, que es oportunidad procesal para interrogar, y este sujeto está realizando una pregunta capciosa o impertinente. Aquí puse sugestivo porque la primera declaración, pues ahí está el término sugestivo, ¿verdad? Pero en el debate solo son capciosas e impertinentes, pero lo capcioso es sinónimo de sugestivo, como acabamos de establecerlo aquí. Entonces, en ese momento, cuando se está realizando la pregunta, objeción, señor juez. Esa pregunta es una pregunta impertinente, pero si el testigo ya declaró, ya no vale nada objetar. Por eso hay que estar, ojo, cuando uno está elaborando la pregunta que te diga que no sé qué, objeción. Señor juez, esa pregunta es una pregunta impertinente, pero cuando usted dice que la pregunta es impertinente o es capciosa, tiene que indicar por qué. Señor juez, esa pregunta es una pregunta impertinente, porque se le está preguntando en dónde vive la novia. Señor juez, nosotros estamos aquí tratando de establecer la verdad histórica en cuanto a una persona que ultimó a balazos a su hermano. ¿Qué tiene que ver aquí la novia con esto? Eso no tiene que ver absolutamente nada, es una pregunta impertinente. Entonces, el juez puede decir, ¿sí? ¿Qué manda? En la película que usted nos dijo que viéramos, en esa se dio bastante eso, ¿verdad? Ustedes la vieron, qué buena película. Ustedes, Yo sí la vi. cuando terminemos de ver, el juez realmente violó el debido proceso a usted. Ajá. Él se fue siempre se desvió, ¿verdad? El juez le puso un abogado defensor que no era de su confianza. Señor juez, está violando ese derecho fundamental, le decía, de que usted tiene que dejar que sea un abogado de confianza del sindicato. No, usted lo va a defender. Usted lo defiende, sí le impuso la defensa. Con eso ya estaba avisado el juicio. Con eso estaba avisado el juicio. Bueno, entonces, en el momento que se objeta, entonces el juez viene y entonces analiza la pregunta y la declara con lugar. Pero si la persona que está preguntando determina que esa objeción está mal fundada, que no está impugnando de forma correcta el interrogatorio, entonces interpone un recurso de reposición. ¿Sí? Si la objeción se declara con lugar, entonces el juez ordena que se reformule la pregunta para que ya no sea impertinente o sugestiva, perdón, impertinente o capciosa. Después de eso, se puede interponer un recurso de reposición con base en el artículo 403 del Código Procesal Penal. Dice reposición. El recurso de reposición, el artículo 412, contra las resoluciones dictadas en audiencia previa y que no sean apelables, a fin de que el mismo tribunal que dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que se corresponda. Se interpondrá por escrito fundado un repaso de 3 días y el tribunal resolverá de plano en el mismo plazo. Eso es cuando es por escrito, cuando son otros actos distintos de una objeción. Pero cuando es una objeción, dice la reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente y se suspenderá en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación que se refiere a la apelación especial para caso que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Para poder interponer el recurso de apelación especial, cuando es de forma, artículo 419, numeral 2, dice, de forma, dice, y no se van a cerrar la aplicación de ley que constituye efecto del procedimiento, dice, en este caso, dice, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su subsanación o ha hecho protesta de anulación, según el caso del artículo siguiente. Entonces, en ese caso, yo estoy en un debate, yo estoy preguntando, y la pregunta es totalmente pertinente, yo interpongo y me objetan, entonces el camino es interponer un recurso de reposición. Ya el juez ya lo declara sin lugar, ya queda como una protesta, y entonces ya después del debate, podía intentar un recurso de apelación especial, si esa pregunta influye en la motivación del juez para poder decidir la culpabilidad o culpabilidad del acusado más allá de toda duda razón. Y aquí era lo que les mencionaba, el recurso de reposición, ¿verdad? El objetivo es para que el juez reexamine su decisión de declarar con lugar una objeción, y como les decía, que vale a la protesta de anulación. No sé si hay alguna pregunta en cuanto a este respecto.
Yo de mi parte no, Lick, gracias. Erwin. Ninguna, Lick. Gracias. Gary. No, todo claro. Mauricio. Él no pudo, no lo deja entrar al sistema, me escribió, me dijo que no lo dejó entrar al sistema. Graciela. ¿Todo bien, Lick? De todos modos, el enlace lo puse. Ok, el enlace lo puse en WhatsApp para que ustedes puedan entrar por cualquier otra cuenta de Google. Ahí lo puse. Para que puedan entrar por cualquier otra cuenta de Google. Bueno, vamos a seguir. Bueno, vamos a analizar la diferencia entre amonestación y lo que es una protesta. Cuando un testigo va a declarar, al testigo se le protesta. ¿Sí? El testigo se le protesta. Y la protesta es: prometéis bajo juramento que se conduciréis con la verdad. Entonces, bajo ese procedimiento de que declararte o iniciarte persecución penal por el delito de perjurio. Mediante la amonestación, únicamente se le va a advertir a la persona del sindicado que se conduzca con la verdad. Eso es lo único, que se le advierta que se conduzca con la verdad. O sea, la amonestación está destinada para el sindicado o acusado o imputado, ya sea que cuando va a declarar en la primera declaración, en la audiencia intermedia o en el debate, el juez le va a dejar declarar, le va a decir, bueno, entonces proceda a declarar, en este momento lo amonesto para que se conduzca con la verdad. Eso no lleva ningún efecto verbal, ningún efecto. La persona del sindicado, eso no le va, si él miente, eso no le va a provocar absolutamente ninguna responsabilidad penal. Lo único que podría determinar es que su argumentación no, mediante su declaración, pues no conduce a tener una hilación lógica con la argumentación de la defensa técnica ni con los órganos y elementos de prueba y el material probatorio que sea parte de la defensa, de la tesis de la defensa. Pero esa amonestación es importante, ¿verdad? Mientras que a los testigos, la protesta que se le hace a los testigos y a los peritos, porque también los peritos se protestan, es advertirles que deben conducirse con la verdad, y si no lo hacen, la consecuencia es que si el presidente determina, ¿cómo va a determinar el presidente que el testigo está mintiendo? ¿Cómo va a determinar que el perito está, que el testigo está mintiendo? Mediante alguna videograbación del escenario del crimen, mediante alguna prueba. Si el testigo, yo tuve un debate donde los testigos decían que el acusado le habían disparado de frente, y que le habían disparado, y el dictamen pericial decía que a ese sujeto le habían disparado por la espalda y que le habían disparado en el cráneo, en la sección occipital. ¿Qué tal? Después le certificó por falso testimonio, que estaban mintiendo. Porque un dictamen pericial determinó esa circunstancia. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, podríamos leer nosotros el artículo 219, por favor. 222. Vamos a ver el 219. Vamos primero el 219. Dice, declaración de razón. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted, como testigo, decir la verdad ante su conciencia ante el pueblo de Guatemala? Para tomar la declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo la verdad. El testigo podrá reforzar su asserción apelando a Dios y a sus creencias religiosas. Sí, prometo decir la verdad, porque soy una persona cristiana, o porque soy católico, porque soy una persona entregada a Dios, y porque es mi deber como ciudadano de la República de Guatemala contribuir para la democracia del sistema de justicia penal guatemalteco. Podría decirle al testigo así. Recuerden que también van a ser protestados también los peritos. Y cuando estamos hablando nosotros de la amonestación, ese está en el 222, dice amonestación, no deberán ser protestados, tampoco los menores de edad son protestados. Dice no deberán ser protestados los menores de edad y los que desde el primero, los menores de edad que sean testigos, ¿verdad? No deberán ser protestados los menores de edad y los
y los que desde el primer momento de la investigación aparezcan como sospechosos o partícipes del hecho que se investiga o de otro conexo, quienes simplemente serán amonestados. ¿Alguien puede leerme el artículo 460 del Código Penal? Por favor, a ver, Erwin, léamelo, el 460. Claro, Lick. El Código Penal. Falso testimonio, artículo 460. Ajá. Comete falso testimonio el testigo, intérprete, traductor o perito que en su declaración o dictamen ante autoridad competente o notario afirmare una falsedad, se negare a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad. El responsable del delito, el responsable de falso testimonio será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 250 a 5,000 quetzales. Si el falso testimonio se cometiere en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1,000 a 10,000 quetzales. Las sanciones señaladas se aumentarán en una tercera parte si el falso testimonio fuere cometido mediante soborno. Muchas gracias. Qué bonito es ese artículo, ¿verdad? La verdad es que es bien implacable. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna duda. Pasemos a la fase de dudas. Aquí ya prácticamente estamos terminando este pequeño material que preparamos para ustedes hoy. La verdad que es un material bastante sintético. Yo de mi parte no tengo dudas, Lick. Muy bien, entonces nos vamos a quedar. Bueno, ¿hay alguno que tenga preguntas? ¿No? No, Lick. ¿Sí está bien claro? Bueno, espero que estén ahí aprendiendo, ¿verdad? Que estén... Hay un compañero por ahí que solo envió un intento de la tarea y no se dio de la tarea de... Creo que le califiqué hoy. Creo que le puse 4 puntos. Si quisiera una nueva oportunidad, que se comunique conmigo para que pueda entregar su trabajo y que pueda valorarle los 10 puntos. A la mayoría que califiqué le puse 10 puntos. ¿Tiene alguna? No recuerdo quién fue, creo que sacó 4 puntos. Lick, Entonces, ¿sí? a mí me puso en la tarea 9, pero por el problema que le comenté, entonces, como con eso que murió mi familiar, yo ya no le llamé, si se la volvía a hacer o así me iba a quedar. Pues yo le califiqué a usted, no vi que se copiara con nadie, lo único que califiqué fueron sus respuestas. Ah, va. No le puse ninguna observación que se había copiado con nadie. No, Lick. ¿Verdad? Entonces eso fue, yo le califiqué objetivamente. Bueno, Lick, gracias. Si usted desea repetirlo, pues con mucho gusto yo le habilito otra oportunidad, no hay problema. Bueno, usted no me avisa. Pues tengo 9, ahí estoy bien, Lick. Bueno, está bien, perfecto. Gracias. Bueno, ¿hay alguna duda? Si no hay alguna duda, mis amigos, entonces quiero desearles la mejor de las suertes en sus exámenes, que todo esté bien. Esta es su última semana de exámenes, ¿no? Sí, Lick. Sí, Lick. Terminan el domingo. Así es, Lick. Muy bien, excelente. Entonces, que estén con el favor de Dios, que estén bendecidos. Y para mí ha sido un gusto haber llegado hasta sus hogares y espero que el mensaje esté llegando claro y que ustedes estén satisfechos del curso. Cualquier cosa que a ustedes no les parezca, pues hablemoslo. Tengan pena, aquí podemos, aquí estamos para enseñar y para responder a las expectativas de ustedes. Gracias, Muy Lick. agradecida, Lick. Bueno, entonces, que tengan la mejor de las noches y que estén bendecidos. Gracias, licenciado. Gracias, Igual Lick. para usted. Gracias, Lick. Bendiciones. Feliz noche. Yo les voy a subir la clase, no tengan pena. Muchas gracias, Lick.